Vamos por favor a la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes, capítulo 19. Gloria al Señor. Primero de Reyes, capítulo número 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 18. Primero de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo de Dios. Dice de la manera siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Amén. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que, Padre Celestial, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, sea esa palabra también viva en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oro, Dios mío, Señor, para que cada uno de nosotros en este momento, Señor, podamos estar atentos
a lo que tienes para nosotros, Señor. Ese mensaje que viene de ti a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaro, Dios mío, que tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Señor, quebrante, Señor, nuestros corazones y todo aquello, Dios mío, que necesita ser quebrantado. Que tu palabra, que es como fuego, Señor, que consume, Señor, el mal, opere de esa manera también, consumiendo todo mal en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, que es como maná, sea, Dios mío, ese alimento espiritual para nosotros y fortalecer nuestro espíritu y nuestras vidas, Señor. Que sea como bálsamo, Señor, para sanar, para restaurar y liberar. Liberar en el nombre de Jesús. Te lo ruego en esta hora, Padre, y te doy gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados, el texto que acabamos de leer, este capítulo 19 del primer libro de Reyes, nos habla acerca de una parte de la vida de un hombre llamado Elías, profeta de Dios, en este tiempo de la Escritura, donde podemos observar o vamos a mirar que nos enseña una lección de aprender a vivir en lo sobrenatural. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes este tema, aprendiendo a vivir en lo sobrenatural. Creo que Dios tiene mucho más para nosotros, así que estemos atentos a lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Nosotros venimos de un mundo completamente natural, venimos de un mundo carnal, venimos de un mundo que está absorbido bajo la razón, bajo lo intelectual, un mundo que está absorbido bajo lo religioso, bajo la tradición, bajo la idolatría, que está absorbido por la avaricia y por muchas cosas que vemos donde la gente está completamente sumergida en ello. Y nosotros venimos de allá. Y todo lo que hacíamos, estoy hablando en pasado, todo lo que hacíamos precisamente estaba bajo esa estructura entre comillas con Dios, porque eso era lo que decían, que bajo esa estructura estábamos también con Dios. Es decir, que nosotros hacíamos las cosas en nuestra carne, hacíamos las cosas en nuestra razón, nosotros pensábamos, hablábamos y actuábamos de manera natural en nuestra carne y con nuestras emociones. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, nos encontramos con un reino sobrenatural. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nos encontramos con algo completamente diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque sencillamente es un reino sobrenatural, donde se piensa, se habla y se actúa de manera diferente. Ese es el reino sobrenatural de Dios. Y ya no estamos entonces bajo aquella estructura donde nosotros actuábamos en nuestra razón, en nuestro intelecto, con nuestras emociones, bajo nuestra egolatría, bajo nuestro egoísmo, nuestra avaricia. No, ya ahora actuamos bajo unos parámetros bíblicos, principios, fundamentos, hábitos, mandamientos, normas, preceptos del reino sobrenatural de Dios, que son completamente diferentes a todo lo que, como dije, pensábamos, hablábamos y hacíamos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por eso nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, escrituras como la que está, por ejemplo, en Colosenses capítulo número 3, desde el versículo número 5 en adelante. Este pasaje, Colosenses capítulo número 3, permítanme por favor que lo tengamos un momentico. Colosenses capítulo 3, versículo número
5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Eso está hablando ya de un reino sobrenatural, porque está diciéndonos que debemos hacer morir lo terrenal, o sea, lo que acabamos de decir, la manera como pensábamos, como actuábamos, como hablábamos. Entonces el texto nos está diciendo que debemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros, y empieza a hacer una lista de las cosas de las cuales debemos hacer morir, como fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dice versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea que está hablando en pasado. Versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y empieza a enumerar algunas de ellas, como son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice el versículo 9, los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea que está hablando entonces de abandonar esa naturaleza para entrar en una naturaleza divina. Y revestido del nuevo, dice el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni excita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Reino sobrenatural. Versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, reino sobrenatural, que es el vínculo perfecto. El versículo 15 termina diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es parte de un reino sobrenatural. Ahí lo explica, habla del proceso que hemos tenido y cómo ahora debemos entonces actuar, pensar y hablar, en pocas palabras. Pero también, como estamos en un reino sobrenatural, y para que tengamos una idea también al respecto de cuál es ese reino sobrenatural, encontramos textos en la Biblia también, como por ejemplo lo que cita Juan capítulo 6, versículo número 27. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 27, Jesús dijo a sus discípulos y nos dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea que el Señor en este texto, cuando dice trabajar no por la comida que perece, esa frase no es que está favoreciendo a los perezosos o a los holgazanes, no, de ninguna manera. Lo que quiere decir el Señor es, o está hablando el Señor de asuntos de prioridad, de orden en nuestra vida, que su prioridad, o que la prioridad es que nosotros primero busquemos a quién, lo busquemos a Él, ¿cierto? Que trabajemos por esa comida espiritual, por esa comida celestial, porque esa comida entonces nos va a llevar ¿a dónde? A el reino eterno, eternamente sobrenatural. Amén. Ahí en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, apunten a eso primeramente. Eso está hablando de qué? De un reino sobrenatural. Pero también encontramos versículos como 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, que es otro texto también. 2 de Corintios 4, 18, por favor. Dice el texto que nosotros, ¿qué? 2 de Corintios 4 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que ven. Amén. ¿Cómo usted puede entonces mirar lo que no se ve? El texto dice, no mires las cosas que ves, sino las que no se ven. ¿Cómo pueden mirar tú las cosas que no se ven? Dice, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso está hablando de un reino sobrenatural. ¿Cómo puedes tú mirar las cosas que no se ven? Pero también encontramos textos como el que está ahí mismo en Colosenses, capítulo 3,
El versículo 1 y versículo 2. Colosenses 3:1 dice que si hemos resucitado, ¿cierto?, con Cristo, entonces busquemos ¿qué? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué dice el versículo 2? No poniendo la mira en las cosas de abajo, en las de la tierra, sino en las cosas de arriba. Entonces, ¿cuáles son las cosas de arriba? Tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. O sea que el texto sencillamente está hablando de un reino sobrenatural, que cualquier persona no va a entender lo que dice esta escritura, ni la de Juan 6:27, ni toda la que leímos en Colosenses capítulo 3, ni tampoco la que aparece en Corintios 4:18. No la va a poder entender. Tendrás que sentarte tú a explicarle para que pueda entender algo que es completamente sobrenatural. Eso es. Ahora, el reino de Dios, como sabemos entonces, es un reino sobrenatural. En este texto que leímos, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, ahí encontramos a un hombre haciendo oraciones poderosas que tienen un resultado. El profeta Elías hizo una oración poderosa que hizo que no lloviera durante 3 años y más. Y después hizo una oración poderosa para que volviera a llover. Así que encontramos en este hombre que hace oraciones tremendas, oraciones poderosas que tienen un resultado. Pero también encontramos a este hombre haciendo declaraciones poderosas también, que tienen gran resultado, como la que le dijo a aquella viuda en el capítulo 17 de este primer libro de Reyes, cuando le dijo: el aceite de tu tinaja no va a escasear, ni tampoco la harina de tu vasija. Declaraciones poderosas que se hicieron una realidad. Inmediatamente aquella harina se multiplicó y aquel aceite también se multiplicó por todo aquel tiempo cuando no hubo lluvia. Así que vemos en este hombre haciendo también declaraciones poderosas que tienen un resultado efectivo, eficaz. Eso lo vemos en este hombre. Pero luego vemos a este profeta, el profeta Elías, que se deja absorber en este capítulo 19 donde leímos, se deja dominar por el mundo natural. ¿Qué pasó? Se deja dominar por el mundo natural. Se deja dominar por la desesperanza. Este hombre se deja atrapar por el miedo. Este hombre es absorbido por la circunstancia y está también fuera de la voluntad de Dios. Este hombre no sabe qué hacer en este momento. Entonces, ¿cómo aprendemos a vivir en lo sobrenatural? Es la pregunta. ¿Cómo aprendemos a vivir en lo sobrenatural? Número 1, quiero que tenga pendiente que lo sobrenatural es la naturaleza de Dios mismo. Lo sobrenatural es la naturaleza de Dios mismo. O sea, quiere decir que Dios no es un Dios material. Eso es lo que quiere decir en primer lugar. O sea, Dios es un Dios sobrenatural y no puede ser visto o no puede ser descrito fuera de este ámbito sobrenatural. Por eso Juan capítulo 4, versículo 24 dice que Dios es ¿qué? Dios es espíritu, dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí nos encontramos también con la obra sobrenatural de Dios, que Él es espíritu. Amén. Eso dice este texto. O sea, quiere decir, cuando dice que Dios es espíritu, como dije, quiere decir que Dios no es un ser material. No quiere decir esto que Dios no se interesa por nuestras cosas materiales. Claro que sí se interesa a Dios por todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Pero lo que quiere decir es que cuando dice que Dios es espíritu, es que no es un ser material de carne y hueso. Quiere decir que es un ser incorpóreo. O sea, es un ser que no es de madera o no es de piedra, que se le puede dar figura visible, figura humana. No tiene cuerpo tangible. No es
como lo pintan por ahí, ¿cierto? Ustedes ven esos cuadros por ahí, a un personaje barbón, lánguido, flaco, no sé de dónde sacaron esa foto, pero eso es lo que el hombre ha pintado. No sé por qué ha pintado eso, ¿verdad? ¿Así lo ha visto usted, cierto que sí? Eso no es Jesús, eso no es Dios, de ninguna manera. Él es espíritu. Espíritu quiere decir, entonces, o espíritu, no quiere decir que es una deidad muda o ciega, no. Él no es un Dios mudo, Él no es un Dios ciego. Aquí se muestra la naturaleza sobrenatural de nuestro Dios. Porque aunque es espíritu, es un Dios personal. ¿Qué quiere decir eso? Un Dios al que usted y yo, o con quien usted y yo podemos tener comunicación, al que le podemos hablar. Amén. Eso es lo que quiere decir. Él es espíritu, pero es un Dios personal. O sea, en este capítulo 19 nos encontramos, si usted observa, a ese Dios personal. Cuando Elías se va para el desierto huyendo, ahí escucha la voz de Dios, ¿cierto? Que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él entonces expone sus razones por las cuales está allí. Y entonces le ofrece el Señor ¿qué? Una comida, ¿cierto que sí? O sea que este hombre que se deja usar de manera sobrenatural y que lo vemos haciendo muchos milagros y muchas obras, también encontramos en este hombre que es común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Porque recuerde, Santiago capítulo 5 versículo 17 dice que este hombre es un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Eso dice el apóstol Santiago, ¿cierto? O sea, ¿cuáles son esas pasiones semejantes a las nuestras? Usted recuerda que leyó que este hombre comió, durmió, ¿cierto? Se levantó, tuvo hambre, volvió y comió y se durmió. O sea que este hombre es parecido a personas que, yo creo que usted conoce personas que comen y le da sueño, se despiertan y le da hambre. Esas son las pasiones semejantes. O sea, este hombre estaba haciendo eso, ¿cierto? Entonces, este hombre, Elías, que era un hombre común y corriente, también lo vemos haciendo obras poderosas en el nombre de Dios, pero teniendo una comunión con ese Dios, ese espíritu, pero que es un Dios personal. Amén. Entonces, Él es espíritu y existe y se mueve en esa atmósfera sobrenatural. Y allí en esa atmósfera sobrenatural es donde nosotros también debemos y podemos entrar también para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para bendecirlo a Él. Amén. ¿Estamos, iglesia? Ahora, nosotros leemos en Juan capítulo 4, versículo 23, también Juan capítulo 4, versículo 23, que dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, ¿cierto? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, dice el texto. Verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces está hablando de una conexión del Espíritu de Dios con nuestro espíritu, y eso es la obra sobrenatural. Esa es la manera entonces en que nosotros podemos adorar a Dios y tener comunión con Dios y encontrarnos con Dios desde nuestro espíritu hacia su espíritu. Amén. Entonces, dijimos, número 1, que lo sobrenatural es la naturaleza de Dios mismo, ¿cierto? Número 2, Dios debe ser buscado y adorado como un Dios sobrenatural. Dios debe ser buscado y adorado como un Dios sobrenatural. Es decir, tú y yo no podemos buscar a Dios de otra forma, de otra manera, sino de manera sobrenatural. Si nosotros nos acercamos a Dios de otra manera, en otra forma, no es mucho lo que vamos a recibir, no es mucho lo que vamos a encontrar. Entonces, tengamos en cuenta y tengamos claro que a Dios lo debemos buscar y adorar de manera sobrenatural. Ahora, la palabra sobrenatural
es una palabra compuesta. El prefijo sobre, ¿cierto? Dice sobre, es un prefijo, sobrenatural, una palabra compuesta. Este prefijo sobre significa arriba o encima. Eso significa sobre, arriba o encima. Por lo tanto, vivir en lo sobrenatural es vivir por encima o más allá o fuera del ámbito natural. Eso es, vivir por encima, fuera, más allá del ámbito natural. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, versículo 28 al 30. Observemos este texto, por favor, Mateo 14, 28 al 30. Ahí encontramos una obra sobrenatural de Jesús. Dice Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque Jesús estaba caminando sobre las aguas, ¿cierto? Y dice el versículo 21, y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aquí observamos que Jesús de manera natural está caminando sobre las aguas, porque lo sobrenatural para Dios es natural. Así que Jesús tranquilamente está caminando sobre las aguas de manera natural, porque eso es normal y natural para Dios, para Jesús, para nuestro Rey. Amén. Entonces, cuando Pedro ve esta obra sobrenatural de Jesús caminando sobre las aguas, él dice: si eres tú, si eres el Dios sobrenatural, entonces también di para que yo vaya y camine también como tú estás caminando sobre las aguas. Y efectivamente Jesús, como para él es normal, le dijo: ven, no tengo problemas, camina sobre las aguas también. Y efectivamente, ¿qué dice? Que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó? Dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y entonces gritó: sálvame, Señor. Así que aquí observamos nosotros, en este pasaje de Mateo capítulo 14, una de las cosas que podemos aprender para poder vivir en lo sobrenatural. Y es que cuando se vive lo sobrenatural, no nos debemos dejar gobernar por el miedo. Y esto es lo que debemos hacer. Pedro se dejó gobernar por el miedo porque empezó a ver la circunstancia. Y cuando la persona empieza a ver la circunstancia, empieza a ver lo que le rodea, estando en el reino sobrenatural, si empieza a ver lo otro, entonces va a comenzar ¿a qué? A hundirse también. En la situación, en el problema, en lo que está viviendo, empezará a hundirse en eso. Y eso es lo que le pasó aquí a Pedro. Cuando te apropias de lo sobrenatural, realmente tú no vas a ser gobernado por el miedo. No, el miedo tiene que huir, el miedo tiene que ser echado fuera. Si estás viviendo en el reino sobrenatural, entonces no hay razón para ser gobernados por un espíritu de miedo. Todo lo contrario, el miedo tiene que huir y tiene que ser echado fuera en cualquier circunstancia o situación en que tú estés viviendo. Ahora, vivir en lo sobrenatural no es dejarse absorber o controlar por lo natural. Y esto es lo que pasó aquí. En segundo lugar, Pedro se deja absorber, se deja controlar por lo que, por lo natural, ¿cierto? Por todo lo que estaba viendo. Y eso hizo que empezara a hundirse, ¿cierto? Entonces, tú estás en un reino sobrenatural. Amén. Estás en un reino sobrenatural. Estamos en un reino sobrenatural. Estás ante diferentes situaciones,
diferentes circunstancias, ¿cierto? Cada uno está en una situación, en una circunstancia diferente. La pregunta es, ¿te estás dejando gobernar por esa circunstancia, por esa situación? ¿Te estás dejando atrapar y te estás empezando a hundir? ¿Te estás dejando gobernar por el miedo de tal manera que te estás hundiendo ya? ¿Dónde estás? ¿Estás en un reino sobrenatural? ¿Pero acaso te estás dejando gobernar por el miedo? ¿O te estás dejando absorber por lo natural? Eso es lo que encontramos aquí en este pasaje. Ahora, en otro pasaje, Jesús, que usted conoce, en Juan capítulo 11, ahí encontramos cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, ¿cierto? En este capítulo 11, versículo 40, Jesús le dijo a Marta, esas palabras poderosas que sabemos. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Le dijo, no te digo que sí, que si crees verás la gloria de Dios. Esas son palabras sobrenaturales. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué? Marta, ¿qué había dicho? Señor, y de ya es de 4 días, Señor. En otras palabras, aquí no hay nada que hacer, Señor. Pero Jesús le estaba enseñando a Marta la manera cómo vivir en lo sobrenatural. Porque Marta se estaba dejando consumir, absorber por lo que, por lo natural, por la circunstancia. Marta estaba sumida en todo lo natural, en toda la circunstancia, diciendo ya no hay nada que hacer por mi hermano Lázaro, porque ya está en el proceso natural de descomposición, porque ya se murió hace 4 días y no hay nada que hacer. Estaba absorbido por lo que, por lo natural, por la circunstancia, por la situación. Por eso te pregunto nuevamente, ¿ante quién estás tú? ¿Ante quién estaba Marta? ¿Estaba ante quién? Ante el Dios sobrenatural. ¿Ante quién estás tú? ¿Cómo estás buscando a Dios? ¿De qué manera estás entrando en esa relación con Dios? Y nuevamente te pregunto, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Te estás dejando absorber por lo natural, por la circunstancia? Tienes al Dios sobrenatural. Amén. Tienes al Dios sobrenatural. Ahora, veamos lo que pasa en este pasaje de Primero de Reyes, capítulo 19, donde vemos al profeta también, por lo menos sumergido en 4 situaciones. Este hombre que venía haciendo hechos sobrenaturales, lo vemos ahora viviendo 4 situaciones de manera natural. No sabemos qué le pasó a este hombre, ¿cierto? Pero eso es lo que vemos aquí. Pero para que aprendamos también nosotros de esta lección a vivir en lo sobrenatural. Veamos lo que dice Primero de Reyes, capítulo 19, versículo número 3. Dice el versículo 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Cuál era el peligro que estaba viendo? El peligro que estaba viendo era que este hombre lo iba a matar una tal mujer llamada Jezabel. Y entonces vio el peligro y dijo, esto no es conmigo, voy a salvar mi vida, y se fue. Y dice que vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Observe, estaba tanto absorbido en lo natural que hasta abandona a su criado, deja a su criado. Si usted lee Levítico, se va a encontrar la manera como los judíos apreciaban a los criados, a los siervos. Y aquí este hombre deja a su criado, no lo aprecia en este momento. Dice el versículo 4: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido,
y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Versículo 6 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levanta pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Observe la manera sobrenatural como Dios lo alimenta, y observe la manera sobrenatural como este hombre luego, con una comida, puede caminar 40 días. Qué obra tan sobrenatural, ¿cierto? ¿Cuántos han podido comer un desayuno y durar 40 días sin comer nada? Porque han sido fortalecidos de manera sobrenatural y les rindió la quincena y pudo comprar otras cositas mejores. ¿Cierto que no ha pasado eso? Eso es el Dios sobrenatural. Aquí sucede esto con el profeta Elías. Pero cuando el profeta lo vemos que dice en este versículo número 4, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Qué encontramos aquí? Primero, encontramos una pataleta. Una pataleta de este hombre. Y Dios no patrocina las pataletas nuestras, no. ¿Qué le dijo Dios ante aquella pataleta? ¿Le dijo algo? ¿Qué le dijo Dios? Dios no le dijo nada. Lo ignora. Ignoró su pataleta, porque Dios no patrocina nuestras pataletas. No, Dios no hace eso. Eso encontramos aquí. Este hombre con una pataleta diciendo, Señor, quítame la vida. O sea, que estaba completamente sumergido en lo natural, en lo carnal y en lo pasional. Quítame la vida. Ahora, nosotros también podemos ver ¿qué son las pataletas en un muchacho, en un niño? ¿Qué son las pataletas? ¿Eso es igual a qué? ¿Pataleta es igual a qué? A ver, díganme ustedes. Ah, exactamente, muy bien, a rebeldía. Pataleta es igual a rebeldía, y eso es. Esta pataleta del profeta era una rebeldía, y Dios no responde a nuestras rebeldías de ninguna manera. No lo puede hacer, porque su reino no comulga con la rebeldía. Su reino comulga con la ¿qué? Con la sumisión, con la obediencia y con la sujeción. A eso responde Dios. A tu obediencia, a tu sumisión y a tu sujeción. Ahí es donde Dios responde. Por eso Dios aquí sencillamente lo ignora. No le dice nada. Cuando este hombre dice, quítame la vida, basta ya, me quiero morir. En primer lugar, o en segundo lugar, podemos ver aquí que este hombre, cuando dice, quítame la vida, está absorbido completamente por lo natural, por lo carnal. Está diciendo, no quiero seguir para cumplir el propósito que tú me has encomendado aquí en esta tierra. Eso es lo que está diciendo este profeta, este hombre de Dios. Dice, quítame la vida. Está completamente sumergido en lo natural. En segundo lugar, o en tercer lugar, este hombre está dominado por el miedo. Porque cuando este hombre escucha que Jezabel, esta mujer, lo quiere matar, entonces él sale huyendo. Un hombre que acaba de hacer una tremenda obra sobrenatural, haciendo que descendiera fuego del cielo y consumiera aquel altar que levantó y matara a 400 profetas falsos de Baal que alimentaban a esta mujer Jezabel, como dice la Biblia. Ahora, por un demonio llamado Jezabel, por un solo demonio llamado Jezabel, está huyendo. ¿Sumergido en el qué? En el miedo. Está sumergido en el miedo. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí es que este hombre está absorbido por la desesperanza.
Parece que no hay esperanza para él. Está completamente desesperanzado. Hasta aquí llegó todo y quería dejar tirado todo lo que Dios quería hacer a través de su vida. Y en cuarto lugar se deja dominar también por el miedo. Había miedo en este hombre, ¿cierto que sí? Había mucho miedo en este profeta. Un hombre supuestamente que venía haciendo obras sobrenaturales de parte de Dios. Eso es lo que encontramos aquí. O sea, que en este profeta Elías, en este momento, pasa de lo sobrenatural a lo que, a lo natural. Hay como un retroceso o un estancamiento, podemos decir, en este hombre de Dios, porque aquí en este momento no empieza a buscar y adorar a Dios como es Dios, de manera sobrenatural. Y como dije, si usted se acerca a Dios de otra forma, en sus emociones, en sus sentimientos, no es mucho lo que usted va a recibir de parte de Dios, porque Dios es un Dios sobrenatural. Recuerde lo que sucedió en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, cuando Naamán se quiso acercar al profeta de Dios. ¿Sí se acuerda de eso, por favor? El segundo libro de Reyes, el capítulo 5, versículo 11. Leamos un momentico, por favor, segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 11, para que aprendamos algo también. Aquí dice el versículo 11, la manera como él quería. Dice que, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá. Él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios. Escuche cómo dice, invocará el nombre de Jehová, su Dios. No dice, invocará el nombre de Jehová, nuestro Dios, sino ese, su Dios. Yo voy a buscar su Dios, porque el Dios mío no ha podido hacer nada conmigo. Por eso dice, invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. ¡Qué hermoso cielo! La manera como este hombre pretendía que Dios obra, o la manera como él vino a buscar a Dios. Yo creía que el profeta saldría, invocaría el nombre de su Dios, tocar el lugar afectado y ¡pum! Sanó la lepra. Y qué bendición, profeta. Gloria a tu Dios. Chao, nos vemos, profeta. Algún día nos encontramos por ahí, pero yo sigo en lo mío, yo sigo en mi idolatría, yo sigo en mis deseos carnales. Y tu Dios es muy bueno, pero el mío no pudo hacer nada, pero sin embargo no voy a seguir a tu Dios. Eso es lo que estaba haciendo. Y escúchenme bien, por favor. Eso es lo que mucha gente pretende. Lo que mucha gente quiere. ¿Qué es lo que quiere? Pastores, aquí estamos. Liberen a mí, liberen mi familia, liberen mis hijos, liberen mi casa, liberen todo lo mío, pastores. Porque su Dios es muy grande, muy liberador, pastores. Gracias porque me liberaron, liberaron mi familia, mi matrimonio, mis hijos, mi casa. Adiós, pastores, chao, nos vemos. Algún día nos encontramos por ahí. Lindo, ¿verdad? No, así no funciona con Dios. De esa manera no es. Dios es un Dios sobrenatural que merece honra, que merece respeto, que merece devoción, que merece entrega, que merece pasión. Ese es el Dios sobrenatural. Y eso es lo que muchas personas quieren como Naamán. Por eso en Juan capítulo 5, versículo 14, cuando Jesús sana a un hombre paralítico que tenía 38 años, dice el texto, ¿cierto? Si usted lo lee Juan capítulo 5, dice, tenía 38 años ¿de qué? De estar paralítico, y Jesús lo sana. Pero aquí en este versículo 14 dice que Jesús lo encontró en el templo, y Jesús parece que le toca el hombro y le dice, oye, mira, has sido sanado. ¿Y qué le dice? No peques más. Has sido sanado, cuidado, has sido sanado, no peques más. O sea,
Cuando Dios le está diciendo, no peques más, no le está queriendo decir, ahora tú eres la mata de la perfección. No, eso no es lo que le quiere decir. Cuando Jesús le dice, no peques más, y luego le termina diciendo, para que no te venga alguna cosa peor, lo que Jesús le está diciendo es que de ahora en adelante, tú, como has sido tocado, ministrado, renovado, transformado por el poder sobrenatural de Dios, entonces ahora tú tienes que empezar a dar pasos de cambio, de vivir de manera diferente como venías viviendo. Si pensabas de otra manera, ahora tienes que pensar como el reino te dice que debes de pensar, como el reino te dice que debes de hablar, como el reino te dice que debes de actuar, para que no te venga alguna cosa peor. O sea, que lo que quiere decir también es que Jesús le está diciendo, si tú no me sigues, quedarás desprotegido y expuesto a cosas peores. Y no era una amenaza que Jesús le estaba diciendo, sino que es una ley del reino. Es una ley del reino. Le voy a mostrar dos textos para que usted pueda comprender este pensamiento. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, por favor, versículo 24 al 26, dice la palabra de Dios en este texto. Versículo 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya barrida, adornada, es decir, renovada, libertada, dice, entonces va y toma que otros 7 espíritus peores que él, y entrando, morando allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Pero hay otro texto que es un poquito más fuerte. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y versículo número 22. ¿Ya lo tiene ahí? 2:20 dice la escritura, pues permítame, segunda de Pedro, no, perdón, que estaba no. Permítame un momentico, por favor. No se afán. Dice, segunda de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20. Dice el texto, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Esta frase aparece en Lucas 11, ¿cierto? 24. Viene a ser peor que el primero. El versículo 21 dice, porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cierto que es un poco más fuerte, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que Jesús es muy claro cuando nosotros estamos en su reino sobrenatural. Si una vez bendecidos por el poder sobrenatural de Dios, una vez nosotros hemos sido
tomados por ese poder sobrenatural, pero nos alejamos, nos apartamos y no nos sometemos a ese reino sobrenatural, entonces quedaremos nosotros vulnerables por un espíritu de venganza y a los ataques del enemigo también, porque nosotros nos hemos descuidado, nosotros nos hemos alejado. Amén. Eso es lo que puede suceder. Por eso el reino sobrenatural es completamente diferente a como el mundo lo percibe o como el mundo lo ve, y no es de esa manera. Así que yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Cómo has estado buscando a Dios? Número 1, ¿cómo has estado buscando a Dios? Número 2, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo te relacionas tú con Dios? Número 3, ¿te has dejado absorber por las pasiones del mundo natural? ¿Acaso te has dejado absorber por las pasiones del mundo natural? Ahora, hemos aprendido en esta mañana que vivir en lo sobrenatural, número 1, es no dejarse gobernar por lo natural, en primer lugar. Es no dejarse gobernar por lo natural, porque lo sobrenatural debe gobernar sobre lo natural. Amén. Número 2, hemos aprendido que vivir en lo sobrenatural es no dejarse absorber por la desesperanza. No hay que dejarse absorber por la desesperanza. El salmista dijo: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Y número 3, hemos aprendido que vivir en lo sobrenatural es no dejarse dominar por el miedo. Vivir en lo sobrenatural, saber vivir en lo sobrenatural es no dejarse dominar por el miedo. Como dice Mateo capítulo 14, versículo 30, que Pedro, viendo el fuerte viento, tuvo miedo y se empezó a hundir. Y número 4, aprender a vivir en lo sobrenatural es saber cuál es la voluntad de Dios. Es saber discernir cuál es la voluntad de Dios. Eso es, aprender a vivir en lo sobrenatural. Es cuando tú sabes discernir cuál es la voluntad de Dios para ti, para que tú puedas hacer lo correcto bajo su propia voluntad. Entonces, escuche, Elías, este profeta, se dejó gobernar primero por lo natural, ¿cierto? Estaba inmerso en lo natural. Este hombre, ¿qué hizo? Se enojó, se deprimió, se puso triste, no quería comer, le dio sueño, no quería hacer nada, no quería terminar el propósito de Dios. O sea, estaba gobernado por lo natural. Número 2, este hombre se dejó absorber por la desesperanza también. Estaba desesperanzado. Este hombre salió huyendo. Este profeta dijo: Dios, quítame la vida, no quiero vivir más. Dijo. ¿Cómo se llama eso? Si alguien dice así, se llama desesperanza. La persona no tiene esperanza. Este hombre se dejó dominar por el miedo después de haber sido usado de manera sobrenatural por el poder de Dios. Entonces se dejó dominar por el miedo. Y número 4, Elías no pudo discernir cuál era la voluntad de Dios en ese momento y se dejó absorber por todo lo natural y dijo: me voy a meter en una cueva. Y se fue para la cueva. No supo discernir. Lo natural lo llevó a esconderse en una cueva. Ahora, ¿cómo estás tú teniendo tu relación con un Dios sobrenatural? ¿Y cómo estás tú ante ese Dios sobrenatural? ¿Cómo estás ante ese Dios que es sobrenatural? O sea, ¿en qué condición te encuentras? ¿Te encuentras en alguna de estas 4 situaciones que estaba el profeta Elías estando ante un Dios sobrenatural? ¿Cómo te encuentras?
¿Te estás dejando gobernar por lo natural? ¿Te vas a dejar deprimir o te vas a enojar con Dios hasta decirle, quítame la vida? Dios, te encuentras desesperanzado. Hay personas que le han dicho a Dios, quítame la vida. ¿Y sabe una cosa? Eso significa que la persona está desesperanzada, que no tiene ninguna esperanza. Pero si tú has dicho así, estando aquí en esta mañana, te pregunto, ¿ante qué Dios estás tú? ¿Acaso no estás siguiendo a un Dios sobrenatural? Entonces, ¿por qué has dicho alguna vez, quítame la vida, Dios? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu confianza? ¿En quién confías tú? Por favor, cuestiónate en esta mañana sobre esta palabra. ¿Te estás dejando gobernar por las circunstancias? ¿Quieres dejar tirado todo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Te vas a dejar sobre por la desesperanza teniendo un Dios sobrenatural? ¿Vas a salir huyendo? ¿Vas a salir corriendo? ¿Te estás dejando dominar acaso por el miedo? Teniendo un Dios sobrenatural. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cuál es tu miedo si tienes un Dios sobrenatural? Dios lo puede hacer. Él lo puede. Porque es un Dios sobrenatural. Te has dejado de saber por todas las cosas que te rodean y no has sabido discernir cuál es la voluntad de Dios para ti. Entonces, si estás en esa condición, estás absorbido por lo natural. Pero yo te quiero invitar en esta mañana a que si tú estás siguiendo los pasos de un Dios sobrenatural y estás o has estado viviendo alguna circunstancia de las que vivió el profeta Elías, en esta mañana tú tendrás que pedirle perdón a Dios, arrepentirte y decirle, Señor, te quiero creer, revélate a mi vida, Señor, para poder entonces vivir en lo sobrenatural realmente de tu reino. Amén. Así que colócate de pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana para darle gracias a Dios por su palabra.